Bendiciones, mis amados. Bueno, continuamos hablando sobre principios y promesas en donde Dios se compromete a ayudarnos para cambiar nuestra manera de vivir y entrar al mundo de la ayuda de Dios, de la provisión de Dios, en donde Dios toma control de las circunstancias siempre y cuando nosotros nos entreguemos en sus manos. Siempre y cuando nosotros coloquemos nuestras cargas y nuestras aflicciones sobre Él, Él tendrá cuidado de nosotros. Dios es poderoso. Ver la mano de Dios en la vida de uno y poder decir, todo lo que tengo me lo ha dado Dios. Lo único que he visto es su poder. Cómo de la oscuridad en mi vida sacó la luz. Cómo de las derrotas y las pérdidas, años tras años, meses tras meses, semanas tras semanas, donde había la angustia y la aflicción por no poder sustentar a mi familia de la manera que la fe anuncia que debemos estar. Sí, porque es muy bueno que te digan bendecido, campeón, gloria a Dios, aleluya. Pero las palabras se pueden fingir, pero los hechos hablan en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos. Cuando ellos ven que no hay una relación que combine, como que no estamos en la misma frecuencia entre lo que nos dicen en el púlpito y lo que vivimos en la casa. Entonces es cuando estamos listos en esa agonía, en esa angustia, para ir a Él y depositarnos en Él. Comenzar a vivir por fe, no por vista. Es fácil creer, pero confiar que Dios hace es difícil, porque no estamos enseñados a depositarnos en alguien. Bueno, solamente aquellos que han vivido siempre de el provecho de que otros trabajen para ellos. Pero todos los que queremos la independencia necesitamos que en nuestras fuerzas se logren los éxitos, las conquistas. Y nada mejor en la vida de un hombre que sea creyente, que sea Dios el poder dentro de él llevándolo a hacer cosas que él no puede hacer. Donde otros han trabajado y construido para que el Hijo de Dios posea. Porque la bendición y la gracia de Dios están sobre su vida para alcanzar, para poseer, para conquistar. Y es maravilloso cuando en la vida de una persona se puede ver la mano de Dios. No importa en el estado en que estés, la gente tiene que ver la mano de Dios, la suplición de Dios. Pero para eso tienes que caminar en fe. Y para caminar en fe, tú tienes que caminar en las palabras de Dios. Las palabras de Dios son fundamentos que forman principios en los cuales tú tienes que meditar y pensar de mañana, de tarde y de noche. Por eso es que yo les digo, muchachos, la oración no es una palabrería, es una conversación entre un Dios que existe y tú que existes. Tú estás dentro de un cuerpo físico, pero tú eres un espíritu. Necesitamos este cuerpo para poder ser visibles, pero nosotros podemos hablar con Dios porque somos un espíritu y tenemos que hablar en base a nuestras necesidades colocadas en la frecuencia de las palabras que dicen que Él suplirá esas necesidades o nos dará la ayuda para poder lograrlo. Por eso es que debemos saber y entender que la palabra es espíritu. Cuando Él dice que el verbo se hizo carne y el verbo es la palabra, para poder que fuera manifestada, Él
ánimo de Dios, la meta de Dios es que tú entiendas que las palabras de Él, bien escuchadas, bien pensadas, meditadas y reflexionadas dentro de ti, para saber qué es lo que en tu vida no estás haciendo y que Dios dice que tenemos que hacer, ellas son un poder divino que da vida a las cosas muertas, a las que se están muriendo, a las que aún tú no puedes ver porque en tu mundo no existen, pero las palabras las pueden crear porque ellas son espíritus que dan vida. Ellas tienen el poder operativo para deshacer las cosas que no te dejan avanzar. Puedes destruir ese mundo espiritual que has creado dentro de ti, de negativismo, de temor, del no se puede, del no avanzo, es que no tengo capacidades, dinero, cualidades. Eso no existe en el mundo de Dios. En el mundo de Dios existe que Él puede, aunque tú no puedas. Pero si lo tienes a Él, tú puedes. Porque su poder en las palabras, con las palabras creó el mundo. Con las palabras Jesús hizo todos los milagros y señales. Él enseñó que la palabra tenía poder. Y el apóstol Juan en Juan 6:63 dice que las palabras son espíritu y espíritu que dan vida. Ellas regeneran o crean una vida nueva. ¿Ya? Pero necesitamos permitirle que ella entre en nuestro culto racional y haga lo que Dios se ha propuesto hacer con nosotros. Porque las palabras, cuando tú las piensas, cuando tú las meditas, cuando tú las reflexionas contra tu vida para saber qué es lo que no estás haciendo de ellas o en qué te debes afirmar, cuáles de esas palabras tú tienes que pensar hoy, mañana, tarde, noche, aún en tus sueños. Porque cuando las palabras están en tu mente, las que tú necesitas para la necesidad que tienes hoy, ellas van a crear, porque en ti va a nacer la convicción que da la vida, la fuerza, la esperanza de las palabras. Pero debemos de pensar en ellas para poder hablar con ellas a las dificultades, a los obstáculos. Hablar y pensar en ellas se hace necesario, obligatorio. Tú no puedes reposar en Dios si tú no tienes esas palabras dentro de ti que te dan la confianza, la seguridad de que Él lo va a hacer. Por eso es que el yugo del Señor, eso que dirige y ordena a los animales para ir rectos en una sola dirección, aunque no quieran, el hombre los va guiando con el yugo. El yugo en nosotros es su palabra. Cuando ella está sobre tu mente, sobre tu culto racional, y tú la piensas, la meditas, la reflexionas contra tu vida, porque es muy importante saber qué de lo que ella dice tú no estás haciendo para empezar a hacerlo. Entonces la convicción viene dentro de ti, la convicción de la seguridad que la fe necesita para poder crear las cosas cuando tú hables, o poder destruir lo que no te deja avanzar. Es necesario, obligatorio pensar y meditar en todo tiempo en las palabras de ayuda. Por eso hemos visto algunos fundamentos, algunos principios de la economía que son importantes hacerlos, meditarlos, tenerlos, hablarlos y hacerlos. Pero es necesario que los unas, que los pegues con las palabras, con las promesas de Dios, donde Él dice que Él va a hacer, que Él nos va a ayudar, que nos va a defender, que se va a poner enfrente para luchar por nosotros. Es importante que esas palabras que Él dice estén en nosotros. Ese es el yugo de que el Señor habla, que es fácil y ligero de llevar. De nosotros depende seguir colocando nuestro culto racional para pensar en las cosas vanas del mundo que no solucionan nuestro caminar. Mira tu vida, mira tus días pasados.
Mira tu presente, a ver si en tu futuro te ves haciendo algo bueno. Si lo estás haciendo, es porque la mano de Dios te ha llevado y te ha dado la convicción para hacerlo. Pero si no estás en ese grupo, por favor, dale la oportunidad a Dios. Coge las palabras en donde Él dice que te va a ayudar, que va a hacer, pero que necesita que tú le permitas que Él entre y que Él domine tu mente, tus pensamientos, para que tú puedas meditar en ellos. Entonces la convicción viene y tú vas a poder hablar, obedecerlo, caminar por ellos. Te influenciarán de tal manera para favorecerte, porque las palabras de Dios son una dádiva, aunque no lo merezcamos, aunque nuestro pasado diga que hicimos mal, que tomamos malas decisiones, que caminamos en pecados todo el tiempo. A Dios no le importa el pasado. Por eso murió Jesús. Él ya no se acuerda de tu pasado. Si te acuerdas, eres tú, que le estás prestando tu culto racional al enemigo para que te ofusque, para que te acuse, para que te aplaste, para que te sujete, te meta miedo y temor. Pero aunque no merezcamos por culpa del pecado, Jesús murió para que nosotros en la libertad de Dios le podamos enseñar al mundo que nuestro Dios es poderoso. Pero necesitamos abrir nuestro pensamiento, dejar de gastar tanto tiempo en programas de televisión que no nos llevan a ningún lugar, estar viendo noticieros que no nos traen ninguna información de vida sino de muerte, leer revistas y libros que no nos producen vida, solamente cuentos alegóricos de otras personas. Las palabras tienen el poder divino para cambiar nuestra vida. El primer paso para que se enraícen es arrepentirnos de no haberlas obedecido antes cuando las escuchamos. Y si no las hemos escuchado nunca antes, arrepentido por no haberlas buscado. Pero cuando nos arrepentimos, la cruz hace que las palabras nos penetren y que nuestro culto racional se establezca con una fuerza y un poder divino en nuestro ser interior y comienza a separar todas las cosas que te atan a la pérdida, a la derrota, al no se puede, para llevarte a la victoria, para hacerte un campeón, un guerrero de la vida. Porque un hijo de Dios tiene que ser un guerrero en la vida. La vida trae obstáculos y aflicciones, pero nosotros en medio de esos obstáculos y aflicciones y dolores tenemos que vencer porque fuimos hechos para campeonar. El ADN de nuestro es el ADN de nuestro papito Dios. Y si nuestro papito Dios está con nosotros, todo lo que Él dice que podemos hacer, lo podemos hacer. Se trata de permitirle a nuestro Dios que Él tome control de nuestra vida. Y la victoria está en la mano del Señor. Por el gran amor que nos tiene. Cuando tú no puedes imaginar cómo Dios nos amó, que Él siendo Dios dejó toda su gloria y su pompa y vino como un hombre. Funcionó como un hombre, nació como un hombre, tuvo las debilidades que nosotros tenemos, pero Él no pecó, Él no falló, porque toda su vida se apoyó en la palabra. Toda su vida fue meditar en ella, pensar en ella, hablar por ella, obedecer la palabra. Al punto de que Él podía decir que en la oración Él escuchaba lo que tenía que decir y veía lo que su padre quería que Él hiciera. Eso es maravilloso, llegar a ese nivel. Tenemos que lograr ese nivel, aunque sea chispitas, pero tenemos que lograrlo. Él nos capacitó para poder hacer las cosas que Él hizo. Para eso murió en la cruz, para que podamos estar unidos a ese amor inmenso que nos tuvo, aunque no hayamos nacido, pero sabía el estado en que íbamos a estar, para que lo divino entrara en nosotros y nadie nos pudiera separar de eso. Mira lo que el apóstol Pablo dice en Hebreos 4, refiriéndose al poder de la palabra.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, no solamente es el Espíritu de Dios, sino que ella está capacitada para hacer todo lo que ella dice que va a hacer. O sea, cuando tú tienes un pensamiento de Dios en tu mente y tú estás meditando y dándole vueltas, ella está haciendo un cambio en tu vida, pero al tiempo ella tiene la orden de hacer lo que tú estás pensando. Por eso es viva y eficaz. Ella hace, pero necesitamos creer que Dios está en la palabra, que la palabra es Dios, que Dios tiene poder y la palabra tiene poder, que Dios habla y hace y la palabra hablada hace. Es importantísimo, pero mira lo que dice el apóstol Pablo: y más cortante que cualquier espada de dos filos. En aquel tiempo, esto lo saca Pablo de las espadas romanas que tenían el filo por encima y por debajo. Una vez que ellas entraban, cortaban hacia arriba y hacia abajo. Tremendo. Entonces dice que es más cortante que eso, ya, porque penetra hasta la división del alma y del espíritu. En el alma vive el hombre natural, el que se ha formado en su carácter y su temperamento en base a lo que él ha vivido desde que nació, y el temperamento en base a lo que fue inyectado de sus padres. Y dice que él divide el comportamiento del hombre con el comportamiento del hombre espiritual. Lo divide, lo separa. ¿Para qué? Para enseñarle al alma a dónde tiene que llegar, a quién quiere que imitar, a quién debe de él subir. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. O sea, lo que le da el movimiento a los huesos. Es capaz de separar lo que te hace caminar y lo que te impide caminar. Es divino, la palabra es maravillosa. Porque puede ella enseñarte por qué no te mueves, o puede enseñarte cómo moverte, separando lo que sirve y lo que no sirve. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate esto: la palabra, que es un espíritu, que es Dios, discierne lo que nosotros estamos pensando, y aún antes de que pensemos, Él sabe lo que vamos a pensar, porque conoce nuestras intenciones antes de que empecemos a pensar. Él sabe para dónde nosotros queremos ir en la manera de pensar para hacer. Entonces la palabra, si la tenemos nosotros, la de Dios, ella va a colocar en nosotros los pensamientos de Dios, de lo que Él quiere que nosotros seamos y cómo Dios quiere hacerlo en nosotros. Porque las intenciones nuestras ya no van a ser conforme a nosotros queremos hacer, sino que ahora nosotros le estamos permitiendo a Dios que Él cree la vida que Él se propuso hacer en nosotros. Entonces ahora nuestras intenciones van a ser según la voluntad de Dios, y le vamos a permitir a Dios que su palabra, que sí es poderosa, no como la nuestra, o no como la que nos influyen en el mundo, las amistades, la radio, la televisión, el internet. No, la palabra de Dios tiene poder para derrumbar, demoler, destruir todo lo que te ata a este mundo que no te deja avanzar. Destruye todos los obstáculos que no te dejan pasar. Está dispuesta para romper todos los impedimentos que colocan las cosas o los hombres, para que podamos pasar, para que podamos crear un mundo en el que vivimos, pero conforme a los deseos de Dios, que va a permitir que nosotros en esta tierra podamos reinar en base a lo que Él se propuso vivir en nosotros. ¡Wow! Estamos hablando de palabras grandes. Estábamos hablando de palabras grandes. Y mira lo que dice Pablo en el 13. A mí me gustan todos los versículos 13 y capítulos 13. El hombre hasta los edificios le quita el piso 13.
lo saltan del 12 al 14. Tienen una cantidad de creencias y fábulas diabólicas que no son de Dios. La mayoría de los números 13 en la Biblia son bendición. Lee los que tú quieras, busca cualquier capítulo 13, cualquier versículo 13, todos te van a hablar de bendición, es un número maravilloso en Dios. Dice, y no hay cosa creada oculta a su vista. ¡Wow! Sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ponle cuidado a esto. La palabra que nos discierne, que conoce nuestras intenciones antes de que empecemos a empezar, dice que no hay nada oculto a su vista, por cuanto Él es Cristo. El verbo de Dios es Cristo, la palabra es Cristo. Dios creó con la palabra, con el verbo, con Cristo. Él es el mismo Dios. ¿Ya? Dice que Él tiene ojos, porque dice que sino que nada está oculto a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto. La palabra nos mira, nos observa, nos discierne, nos escudriña, nos desnuda. Y ante los ojos de Él, a quien tenemos que dar cuenta por lo que estamos pensando, por lo que queremos hacer o por lo que vamos a hacer, Él está siempre observándonos. Dios siempre nos mira. A través de su palabra nos está mirando. Pero a través de su palabra también está mirando las cosas que te detienen, que no te dejan avanzar, las que nuestro Cristo, el verbo de Dios, va a derrumbar, a destruir, va a ser llano, va a ser camino, no te vas a acordar de los caminos antiguos, de los caminos de tragedia, de sufrimiento, de dolor, de escasez, de miseria, de pobreza, porque ahora tú dependes del poder de la palabra, tú dependes de mi Cristo, tú dependes de que el Espíritu Santo te enraíce en tu culto racional las palabras que tienen el poder para darte una vida nueva. Es importante que la oración y la palabra estén en nuestro culto racional, de mañana, de tarde, de noche. No fue mal dicho allá en Deuteronomios: átalas a tu cuello y a tu mente, háblaselas a tu hijo de mañana, de tarde y de noche, para que le vaya bien. Sí, si tú quieres que tu vida cambie y que te vaya bien, tienes que tener las palabras donde Dios dice: dame tu carga, dame tu aflicción, dame tu peso, y solamente lleva mi yugo. Deja que yo maneje tu mente, deja que yo maneje tus pensamientos, deja que yo maneje lo que oyes, deja que yo hable por tu boca, deja que yo derrote a tus enemigos en la manera en que cuando tú hables estés confiando que yo estoy haciendo. Ese es el poder de Dios, está en su palabra. Es una arma poderosa que no usamos. Esperamos estar en la aflicción para comenzar a hablar en la aflicción. No, tú le tienes que hablar a todo lo que está por venir para que no te llegue, para que los ríos no te inunden, sino para que camines por tierra seca, cosechando los frutos que la tierra tiene preparado para ti. Pero se me terminó el tiempo. Seguiremos en el próximo capítulo. Sé que los fundamentos de la economía están muy atados a las promesas de ayuda de nuestro Dios, en donde Él dice: si tú haces esto, yo te voy a dar lo esto. Si tú obedeces a cumplir esto, yo te doy aquello. Y todo está relacionado a oír palabra, a pensar en palabra, a meditar en palabra, a imaginar la vida en base a esa palabra,
a hablar esa palabra, a movernos por ella, porque Él va a hacer que ella sea una vida de abundancia en nuestro caminar. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, porque si no hubieras muerto en la cruz, la palabra de mi Cristo no sería hoy en día la bandera de victoria para todo creyente que confía que tú cargas nuestras aflicciones y que el yugo de tu palabra sobre nuestro culto racional ordena, cambia, reforma, restaura y da la victoria en nuestras vidas. Amén.